Bien, y ya estamos listos y dispuestos para conversar con nuestro próximo invitado. Nos acompaña Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola José Francisco, muchas gracias por este contacto. Bueno, nos convoca este lanzamiento de un nuevo libro, aquí lo estoy mostrando, La Ecología de Libre Mercado, de Terry Anderson, Donald Leal. Cuéntanos un poco, Fernando, en qué consiste este libro, cuál es el diagnóstico y sobre todo qué es lo que proponen. Bueno, este libro se encaja en la tradición de la ecología, pero desde un prisma liberal, ¿ya? Lo que hace es cambiar el paradigma mediante el cual se busca proteger a la naturaleza. Porque el paradigma dominante en el mundo entero es obviamente el controlador, ¿cierto? Digámoslo en términos algo generales, lo más relacionado con el socialismo. Por lo tanto, lo que busca este libro es privilegiar las libertades individuales por sobre el afán de control de las personas y de las sociedades, ¿cierto? Este libro fue escrito en 1990, publicado, por lo tanto un libro medianamente fundacional de toda esta corriente. Este libro, como bien dices, se llama Ecología Libre Mercado, Free Market Environmentalism en inglés, y su autor principal, digámoslo, Terry Anderson, es quien funda un centro de estudio muy importante en Estados Unidos, llamado PERC, y desde ahí en adelante lidera un poco esta tradición liberal de la ecología. Esto, por último, déjame decir que conversa muy bien con los principios que defiende Elinor Ostrom. Elinor Ostrom es quien publica un libro igual de importante el mismo año, que se llama El gobierno de los comunes. Ujú. ¿Ya? Y Elinor Ostrom es una economista que después, en 20 años, 20 años después del 1990, gana el premio Nobel, siendo la primera mujer en obtener el premio Nobel de Economía. Así que eso vendría siendo como el marco general lo que busca esta tradición ecológica. Y ahí una cuestión importante, Fernando, es una de las cosas que dijiste al principio, es ¿por qué crees que esta idea como del ecologismo, como que la reacción instantánea es el proteccionismo y empezar a ser escépticos del libre mercado, Claro, poner regulaciones y ahora están los desafíos de regulaciones supranacionales? ¿Por qué esa es la reacción instantánea? ¿Por qué no existen otras que sean al menos más populares en el mundo? sí, es una reacción muy instintiva. ¿Por qué? Porque lo que se busca hacer, o lo que se cree, es que solo protegiendo de manera planificada desde arriba es cuando se logra proteger un bosque, ¿ya? O digamos, o las aguas, ¿bien? Y lo que explica este libro es que no, es que, bueno, y expandámoslo también a lo que explica Elinor Ostrom, ¿ya? Eh, en todo su trabajo, que le llevó a ganarse un Nobel. Es que mucha gente tiene mucha información que es muy buena y, por supuesto, mejor que la que tiene el planificado central. Entonces, comunidades que viven alrededor de un río tienen incentivos para proteger la fauna y flora de ese río y, por lo tanto, utilizan la información y generan mecanismos privados entre ellos para proteger esos recursos y así hacer un mucho mejor cuidado de la naturaleza que lo que ha sido históricamente el cuidado hecho desde un burócrata desde arriba, que no maneja toda la información, no maneja las costumbres y no maneja la especificidad de cada lugar. Bien, y aquí estos autores explican un sinfín de ejemplos. Bueno, esto está basado en Estados Unidos y su historia. Entonces, hablan, no sé, de Montana, por ejemplo, cuando empezaban a expandirse los colonos en su trabajo, ya sea forestal o industrial, en diferentes sectores. Y cuando las tierras empezaban a acabar porque llegaba a caer más gente, ellos empezaban a idear trabajos de conservación de los bosques, de la misma agua, de privatización de senderos, de pastizales. Todo esto en derechos de propiedad privado, bien establecido,
bien defendidos y bien especiales, porque cada derecho de propiedad acá se establecía en función del bien, ¿ya? Eso también es bien increíble porque como que varía o una corriente, tú, José Francisco, querido abogado, es una corriente que justifica los derechos de propiedad de una forma bien, digamos, especial y permite la variabilidad de los derechos de propiedad. Ujú. Y ahí, Fernando, quizá es un tema que no aborda el libro, cuéntanos tú, pero yo creo que a propósito de lo que hemos visto el último tiempo, es un debate que se ha instalado, es esta especie de recomendaciones, entre comillas, muy entre comillas, que hacen los países desarrollados a los países en vías de desarrollo, porque de repente están fijando estándares que esos países no cumplieron en su camino al desarrollo y eso implica elevar el costo de, por ejemplo, que las personas de los países más pobres puedan salir adelante o que eso se demore más tiempo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se aborda esa discusión cuando claro, un problema que no solamente tiene que ver con el medio ambiente, sino que también, por ejemplo, con el desarrollo de los países y de las personas? Sí, hay varios ejemplos de eso en el libro, y hay uno que es muy interesante porque es inverso, y es, por ejemplo, generar subsidios para ciertas industrias, ¿ya? Que en teoría fomentarían ciertos cultivos, más verdes o menos verdes, el desmedro de otros. Y, al generar todos estos subsidios e industrias medias ficticias, lo que se ha hecho, o lo que se hizo en Estados Unidos, es distorsionar el mercado y destruir muchos pastizales y muchos, digamos, bosques, nada más que por que hay un interés desde un planificador, desde arriba, que le interesa que ciertos cultivos, ciertas formas de generar energía se impulsen. Entonces, lo que genera es un poco, digamos, un escepticismo frente a esto. Y eso es bueno porque cambia un poco el paradigma mediante el cual se enfrenta esto. Lo que tú dices también, claro, es obvio. O sea, imponer desde países desarrollados a otros países cierta forma de desarrollo, obviamente que no responde a la necesidad de cada país y olvida las comunidades en su especificidad y cómo se pueden desarrollar y cómo explotar sus ventajas comparativas. Así que, bueno, todo eso se desarrolla en el libro. Es muy interesante y déjeme decirle que lo lanzamos este jueves, ¿ya? Con el ex subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázaval, con el ex superintendente de Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, y con el investigador del Centro de Estudios Públicos, Eduardo Katz, que tiene una larga trayectoria en trabajo en CONAF y en estudio medioambiental. Así que este jueves todo invitado al lanzamiento del libro en la FPP Santiago, en el Metro Pedro Valdivia, y eso, pues. 3 grandes presentadores para inaugurar una divulgación de una ecología desde otro prisma, ecología liberal, ecología de libre mercado. Bueno, interesante entonces la invitación que hace Fernando Claro a propósito de este libro, Ecología de Libre Mercado. Terry Anderson y Donald Leal, los autores, se presenta mañana. A los que no están en Santiago, Fernando, a los que no pueden asistir mañana al lanzamiento, ¿va a haber opción digital para conectarse a esto? Sí, perdón. Está en la FPP, fppchile.org, o en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube y Facebook, Twitter. Ahí están todos los detalles. Acá habrá una transmisión online para quienes estén en sectores como Valdivia, están preocupados, donde tenemos oficina, donde están preocupados por los recursos naturales, el mismo Concepción, donde tenemos oficina, o Valparaíso. También desde Arica Magallanes pueden estar vía streaming conectados con todo nuestro trabajo y el lanzamiento del libro que haremos este jueves.
Buenísimo, entonces hecha la invitación, todo invitado a revisar las redes sociales de la Fundación para el Progreso a propósito de este libro Ecología de Libre Mercado. Fernando Claro, director ejecutivo de la FPP, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco. Muchas gracias a todos los radios.